El día, como les contábamos, y tiene que ver también con hablar de, entiendo, uno de los varios trabajos en los cuales, en su caso y el de profesionales de la Universidad Tecnológica, como lo ha habido también de la Universidad Nacional del Sur, algunas de ellas hemos estado entrevistando también en estos días, advertían de que podía pasar una inundación de carácter catastrófico, dicen en una de las líneas de el proyecto final de Ingeniería Civil del año 2017-2018, que partía con una idea de hacer un estudio de resiliencia urbana frente a los cambios climáticos. La pregunta que se hacían es, bueno, sube 2 grados la temperatura del ambiente a nivel global, ¿cómo impacta eso en Bahía Blanca? ¿Es correcto, Horacio? ¿Cómo andas? Gracias por acercarte. ¿Qué decís? Buen día. Sí, básicamente era así. Entonces habíamos analizado dos escenarios, uno de aumento del nivel del mar, que nosotros tenemos todo el estuario, digamos, la parte natural, cuáles sean las pérdidas a nivel natural, ¿sí? Cangrejos y la parte de la flora. Y la otra parte es la inundación fluvial. Entonces, para nosotros fue una muy buen laburo porque encontramos, buscando en plano del ferrocarril del año 44, los datos de la lluvia de ese momento, la última inundación, que los ingleses habían relevado todo. Y entonces la hipótesis nuestra era, bueno, va a venir el arroyo, porque va a llover mucho en la sierra, y 300 milímetros en la sierra y 160 en la cuenca. Esa era la hipótesis, en la cantidad de agua que entraba a través del arroyo. Entonces, bueno, evaluamos, hicimos un modelo de ciudad con una serie de homogeneizamos los niveles y demás. Y a partir de ahí dijimos, bueno, esto se va a inundar así. Hicimos un video que anda circulando por ahí. Y dijimos, bueno, esto se puede inundar así. Y de hecho se inundó así. Entonces, ese estudio no contaba con semejante lluvia localizada en la ciudad. Acá pasó al revés. O sea, llovió poco en la sierra y llovió muchísimo justamente en la ciudad y en la zona aledaña, ¿no? Bueno, pero está, yo aquí en una de los fragmentos donde ustedes hablan de la alta vulnerabilidad, plantean las dos opciones, ¿no? Digamos, lo que podría ser el agua que baja de la sierra y obviamente agravarse ante una lluvia importante en la zona de la ciudad. Sí, porque el 44, cuando vos ves el plano o el mapa de la ciudad, el del canal hacia el oeste eran todas quintas, o sea, no pasaba nada. Entonces, el canal se abrió, funcionó, se llevaron algunos zapallos, cosas que no tenían mucho valor, ni siquiera riesgo de vida. Ahora, hoy el canal está, diría, erróneamente habitado muy cerca. O sea, tendríamos que tratar de evitar esas cosas. Ya es tarde, creo que es tarde, pero bueno, tratar de corregir estas cuestiones, que son difíciles. Bueno, vamos a llegar a esa etapa donde me gustaría escucharte, más allá de todo lo que han escrito y han analizado durante el tiempo, qué se puede hacer también en base a lo que ya está construido y mal hecho y no planificado, ¿no? Digamos, de alguna manera también hablábamos en estos días con Paula Saperi, que era otra geógrafa en este caso, que advertía el riesgo de la inundación y decía, bueno, hay que repensar la ciudad, pero ese repensar también tiene estos límites. Vos cuando decís, bueno, el canal Maldonado debería ser más ancho. ¿Cuánto más ancho podés, teniendo en cuenta que tenés, a lo sumo, la posibilidad de comerle algunos metros a las calles aledañas y después tenés viviendas? Y así nos podemos encontrar con situaciones similares en otros puntos de la ciudad. Pero hablamos del Napostá. Hagamos un poco de historia. Después de esa inundación del 44, se piensa la obra hidráulica de partidor, canal. Más adelante viene el entubado. Contanos un poco ahí cómo se proyecta todo eso. En realidad en el 44, en el 45, se diseña un sistema para frenar el arroyo. Entonces, el canal, el partidor y el canal son obras complementarias de un dique, el dique de Canesa, que nunca se hizo. Claro. Entonces, el arroyo quedaba frenado en Canesa y el canal se encargaba del agua que caía del dique hacia abajo. Básicamente ese era el planteo.
Entonces, obviamente funcionó en la medida en que las lluvias fueron razonablemente bajas. Ahora, en este caso no hubiese funcionado con Canesa o sin Canesa, ¿no? Uh-huh. Canesa, me parece que por ahí Juan Carlos Scheffer tenía, de acuerdo a los números, dice, bueno, habrá aportado un 10, un 15% de lo que llegó este viernes, sí. ¿no? Este último viernes. Entonces, el hecho del dique en Canesa no hubiese aportado mucho uh-huh. a frenar esta cosa. Lo que sí es cierto lo que dice Paula, que necesitas repensarla a la ciudad. Hoy, tanto el canal como los sectores aledaños al arroyo deben ser repensados. Y bueno, el entubado claramente no funcionó. Uh-huh. Y hubo discusiones, yo me acuerdo, hubo discusiones de limpiarlo y no limpiarlo. Ambientalmente no querían limpiarlo. Uh-huh. Bueno, el hecho de no limpiar el canal, el arroyo, hizo que se tapara el entubado. No sé, ¿hubiera funcionado mejor? Y posiblemente sí. Yo creo que no funcionaba igual, que el pelo de agua se hubiese levantado y pasó lo que pasó, que el agua iba por Florencio Sánchez por 12 de octubre con una velocidad tremenda, buscando el cauce natural, que es cuando ustedes vienen al centro por calle Napostá, hay en Belgrano, cuando doblás para entrar al centro por Belgrano, hay un puente a mano izquierda, que es un puente ferroviario. La zona de Boronat. Exacto. Ese es el cauce original del arroyo. Y si vos mirás el puente tiene 4 tramos, mide como 40 metros de largo. Uh-huh. El puente. Con lo cual estaban pensando en un arroyo que medía tenía esa dimensión. Y cuando ves el tubo, el tubito pasa por la mitad de uno de los 5 metros, 6 metros. Entonces decís, no puede ser que estemos pensando que todo va a pasar por acá. Bueno, pasó en un momento en los años 70 donde era moda, estaba bien entubar los arroyos. Pasó lo mismo en La Plata. Uh-huh. Con esas estrategias después la gente se va olvidando de que esos lugares son cauces históricos, hidráulicos, ¿no? Entonces vas perdiendo la memoria urbana. Nosotros encima la última inundación la tenemos en el año 44. Imagínate cuánta memoria urbana puede haber. Muy poca. Entonces te vas olvidando y vas como ganándole terreno a lo que sería el cauce del arroyo. Claro. Bueno, en un momento el agua dice, por acá el arroyo vuelve a insistir por su recorrido. Exacto. Esa historia la contó también en estos días Mario Minervino en detalle de cómo era, bueno, el previamente o en aquella época de inundaciones y demás, además de mucho abandono, ¿no? De ese cauce del Napostá, una cosa muy sucia, donde había desde la Sociedad de Fomento del Barrio Napostá una insistencia que se avance con el entubado. Eso se hizo también con una serie de promesas que tampoco se cumplieron, que era una avenida, bueno, otras consideraciones, pues década del 90, por ahí más o menos, Linares con la transformación del Paseo de las Esculturas. Bueno, eso ya es otra historia para seguir sumando elementos. Y después tenés el otro tramo donde vuelve a tener su cauce a cielo abierto, que también siempre fue una cosa bastante descuidada. Bien, pero paradójicamente el tramo inferior esta vez funcionó relativamente, no digo que no haya inundado, inunda siempre, pero por ejemplo los puentes estaban en buen estado. Yo revisé los puentes Esmeralda 1810 y el de la ruta, la 252 de acceso a puertos, y los puentes estaban en buen estado. O sea, yo tenía mucha desconfianza respecto de ese espacio y resulta que paradójicamente funcionó mejor que el canal, que se ve que por el canal el agua tomó muchísima más velocidad, hizo mucho más daño. También hay que entender una cosa. Nosotros en ese informe del año 2017, decimos, bueno, hay que evitar plantar árboles al borde del canal, porque los árboles ablandan toda la tierra detrás de las placas. Ajá. Entonces el agua se gana por ahí y una vez que se metió el agua, te sacó la placa, listo. Y es lo que pasó, se caían los pinos taparon el puente ferroviario de Don Bosco, Séndico y chao. Entonces, hubiese sido menor, no sé si hubiese sido menor, la verdad que fue semejante daño, pero posiblemente se hubiese morigerado un poco el efecto de los diques que se formaron en el arroyo.
Están escuchando al ingeniero Horacio Varela de la Universidad Tecnológica Nacional, que bueno, ha intervenido en distintos estudios, particularmente este que estamos citando aquí, que tiene que ver con un planteo que se hizo oportunamente para analizar cuál sería el impacto del cambio climático en nuestra ciudad. Hay un punto que yo anoté por aquí que tiene que ver con, ustedes mencionan la zona de llanura aluvial. Sí. Hablan del sur de la ciudad con una pendiente cero, sí, y cómo las rutas y las vías provocaron endicamiento. Esto, por ejemplo, es lo que vimos en White. Claro. Y bueno, vos mencionabas tierras argentinas, sectores donde además tenés mucha vivienda precaria, ¿no? Sí, sí. Claro, en definitiva son sectores inundables. Siempre fueron sectores inundables. Con poca cantidad de agua en el arroyo, abajo del barrio 5 de Abril, por ahí, el barrio de los Patricios. Todas esas zonas son zonas que se inundan con muy poca agua. Entonces, ¿qué pasa? El arroyo tiene muy poca revancha ahí porque el cauce es como muy plano, la zanja, claro, es medio petiza, vamos a decirlo así. Y entonces desborda. Bueno, a todo ese desborde hay que sumarle el impacto que tienen las vías del ferrocarril, que estaban desde antes, la ruta, que también, y un factor que no es tan viejo, bastante nuevo, que es que en la zona del puerto, toda la zona de las industrias, levantaron el borde. O sea, antes el escurrimiento era natural, el cangrejal, lo que se llamaba el cangrejal, iba hacia el mar en forma una pendiente suave, pero hacia el mar. Bueno, eso cuando se refuló, que se hizo el canal a 45 pies, eso se levantó ese nivel. Entonces te queda que la zona esta de White es como un plato, básicamente tiene un borde alto antes de llegar al mar. Bueno, eso retarda la salida, la empuja para los costados, se la lleva a White, porque la salida del pluvial está para el lado de White. Entonces, si bien hay un canal ahí al lado de Perfértil, el problema lo tiene en la localidad de White en sí. Entonces, estas cuestiones son como, van sumando condiciones de borde favorables, vamos a decir. Nosotros decimos condiciones de borde a todas las cosas que como distintas factores que van siendo o positivos o negativos, ¿no? Pero bueno, es una condición de borde favorable. Esto último que vos decías, bueno, en la otra hipótesis, que es la de que suba el nivel del mar, que eso es algo más paulatino, digamos, sí, pero ya en algún momento podríamos charlarlo con más profundidad también. Sí. Ustedes advierten esto que vos acabas de decir, de que bueno, las industrias no van a tener problemas porque están, creo que es 1 metro arriba del mar aproximadamente, y por ende no se van a ver afectadas. En estos días lo que vimos fue la situación... Sí, perdón. Sí, sin embargo, vos fijate que el proveedor de las industrias, que es TGS, claro, tiene su planta puesta en un sector inundable, porque quedó 1,50 metros bajo el agua. Entonces, esa incoherencia es una incoherencia desde el punto de vista proyectual. Ahora, el estudio de impacto ambiental tendría que haber detectado esta cuestión. Sin embargo, no la detectó o claro, estuvo medio complicado. Las preguntas que siempre quedan en torno a los estudios de impacto ambiental, ¿no? Claro, exacto. Y quiénes lo hacen y demás. ¿Cómo funciona o se supone que debía funcionar, si es que efectivamente dentro de esas obras estuvo previsto, el desagote de Ingeniero White? Porque ahí habrás visto al bombero y algunos otros tantos vecinos que dicen esto había compuertas que estaban tapadas, había alcantarillas que abandonadas o directamente con árboles encima. Sí. ¿Eso es un problema de mantenimiento? ¿Es un problema de diseño de obra? ¿Cómo es el tema? Las dos cosas. O sea, en White el escurrimiento del agua va por debajo de los muelles, o sea, hay unas clapetas, unas válvulas que funcionan con la presión del agua para afuera, y después se bloquean cuando la marea quiere entrar. Ajá. Entonces, eso tendría que funcionar así, Claramente eso necesita mantenimiento, necesita una serie de cuestiones que hasta ahora las veníamos tomando medio livianamente. Pero claro, después que te pasa esto, decís, no, tenemos que tener gente en mantenimiento, porque tampoco las compuertas del parque estaban clavadas. Entonces, o la compuerta del canal Cuatrero en Cerri. Entonces, no te puede...
con el diario El Lunes, insisto, somos todos Gardel. No te puede pasar. Sí, bueno, pero tenés el diario El Lunes, y tenés este informe, Sí. y tenés una geógrafa que te dice otra cosa, tenés 2 de universidades destacadísimas en la ciudad, Sí. y no le das bola a nadie, digamos. Claro. Ni la obra, ni el mantenimiento. Yo el otro día a una radio de Buenos Aires le decía, me parece que es un problema más de, no un problema político, es un problema de dirigente, de dirigente en general. O sea, el tipo que asume un cargo de dirigente o un cargo de poder en cualquier estamento, empieza a tener razón por tener poder. Y no es así. Vos tenés razón cuando tenés razón. Tenés poder es otra cosa. O lo mismo que el que quiere tener razón porque tiene plata. Es lo mismo. No tenés razón. Entonces, a veces buscamos razones donde no las hay. O buscamos tener razón quienes no tienen razón. Claro. Es como cultural esto, muy fuerte. Y en esto de White, ¿es también desidia o hay algún otro tipo de argumento que explique por qué, por ejemplo, no sé, se habló de Profértil en particular, pueda tener algún interés en deshabilitar tal o cual cantarilla o lo que fuere? No creo, no me parece. Me parece que no, que es una cuestión de esto que te estaba diciendo hoy. O sea, es no tener en cuenta que nosotros tenemos que tener mantenimiento, pero no lo tenemos tampoco en la ciudad el mantenimiento. O sea, ayer hubo una alerta amarilla de tormenta que no se desarrolló, pero que si se hubiese desarrollado hubiese barrido con un montón de basura. Sí. Entonces no tenemos incorporada nosotros esta cuestión de que tenemos riesgo de inundación. Nosotros tenemos riesgo de viento y lo tenemos asumido porque hay mucho viento y después de la última vez tenemos. Pero riesgo de inundación no, porque está muy lejos en el recorte de tiempo, está muy, muy lejos. Entonces fuimos perdiendo esta cultura y se fue perdiendo desde el Estado también. Esto de entrenar a la población, de hacer protocolos, de hacer simulacros, Claro. estas cuestiones, de decir por qué no tenés que sacar la basura. No es porque se me ocurre a mí, Claro. es simplemente porque el día que llueva se te va a flotar la bolsita y puede causar un problema. Bueno, eso es intentarlo. O sea, desde la lógica de la perspectiva del cambio climático, este tipo de tareas tienen que ser cotidianas en un municipio. Digamos, porque ahí también la experiencia de La Plata supongo que también debe dejar varias enseñanzas, ¿no? Claro, y a pesar de La Plata, tengo 2 hijas viviendo allá. Lo de La Plata fue algo mucho más lento para subir, Sí, menos dañino, porque tenía menos velocidad el agua, y mucho más lento para bajar. claro. Sin embargo, 10 años después la gente llora. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que entenderlas. ¿Entendés? O sea, esto va a dejar una cicatriz social, no sé, psicológica en la gente, importantísima, y posiblemente cada vez que escuchemos un trueno, la panza se nos apriete. Pero en realidad, esto nos tiene que enseñar. Si no nos enseña, estamos al horno. Ese es el asunto. Nosotros advertimos, a mí me da mucha pena, nosotros advertimos que el sótano de la Universidad del Sur, que tenía los libros, se iba a inundar. Pero no porque somos magos, es porque vimos una foto del portal del parque, ¿sí?, con 50 centímetros de agua, y yo digo, acá al lado está el sótano de la universidad. Eso, fotos de la época de la del inundación 40, del 44. Entonces vos decís, ¿y ahí abajo qué hay? Están los libros, están las tesis. Bueno, perdimos la historia y perdimos la historia. O sea, una mesa la podés volver a comprar, la historia no. Claro. Esa es la lástima. A veces son... Si salió carísimo aprender esto, digamos. Claro, ese es el tema. Muy caro. Hablaba de Puente Canesa, ese dique estando no hubiese impedido probablemente lo que ocurrió, No. pero también es la lógica de mirar esa planificación con otro de los grandes problemas de la ciudad, que es el abastecimiento de agua, ¿no? Digamos, todo Totalmente. eso era parte de un mismo programa. En realidad sí. En realidad Canesa arranca en ese momento como una defensa de la ciudad, en el 44, 45, cuando se proyecta, pero después en el 90 se toma como una defensa de la ciudad más la provisión de agua. Entonces estaba dentro del tema de agua cruda para la ciudad, para lo que sea de la ciudad. Entonces, pero además tiene otras ventajas. O sea, vos estás a 17 kilómetros, tenés un espejo de agua, tenés turismo, tenés una serie de cosas que le aportan valor a la ciudad y al sector. Entonces, ahora, esta ciudad no puede tomar un crédito de $70 millones para hacer ese dique, porque
no tiene autonomía, otra vez volvemos a lo mismo, no tenemos autonomía municipal. Entonces una ciudad que tiene un presupuesto que anda en los 150 millones de dólares anual y demás, no puede tomar un crédito, eso, un crédito blando a nivel internacional, que la saque de esta situación, si no aparece la provincia, si no aparece el aval de... Claro. Bueno, estas cuestiones son las que tenemos que tratarlo fuertemente. Eso sí es político. Y por ejemplo, el código urbano que hoy se está discutiendo, Sí. eso es en función de lo que vos decís que te termina atando de una provincia pensada en todo su territorio de la misma manera. Exacto. O sea que estamos al horno también con esa discusión. Claro, yo estoy participando de esa discusión del código y hoy estamos seriamente diciendo, esto no sirve. Ya está, trabajamos un año, básicamente no sirve. ¿Por qué? Y bueno, porque la ciudad es otra. Hoy es un antes y un después. ¿La ciudad va a tener que cambiar su catastro? Sí. ¿La ciudad va a tener que cambiar su forma de ver cómo funciona el arroyo? Seguro. Uh-huh. Entonces, antes había como un mito urbano de que el agua no iba a pasar la vía. ¿Viste? La vía de los ingleses nunca se pasaba. Claro, bueno, estaban ahí las estaciones que se inundó, claro. Carué, Pecuén y quedó, ¿no? Sin claro, tocar. impecable. Bueno, anda atrás del club de golf, ¿sí? Pelado quedaron las vías. Las vías están sin Al terraplén. Entonces, eso, es más, fue una trampa para los vecinos que viven ahí, porque estaban esperando que subiera el arroyo en la calle Fuerte Argentino y el agua vino de atrás. Claro. Entonces, esta cuestión, no podemos nosotros pensar que vamos a seguir construyendo una ciudad que sea una trampa para los vecinos. Vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Listo. Entonces, hay cosas que no van a servir. A ver, ¿qué otras? Digamos, esto vos decís, hay que repensarlo de lo que estaba, porque pienso también, no sé, cómo empezás a reconstruir sectores como Estela Maris, por ejemplo, que tienen esos socavones de 5, 6, 7. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cuánto se afectó de la red cloacal, de En esos agua, casos, yo creo que hay que hacerle caso a la naturaleza y decir, bueno, acá no va una calle, acá va una canaleta, un zanjón. ¿Y pero qué hace? Pensemos, Bueno, ¿pasa como en Venecia? No, pero vos tenés un caso como... Hay casas que en algunos barrios, en San Miguel, por ejemplo, casas están retiradas. Sí. Bien. Yo planteo una cosa, en vamos a Montehermoso, que está acá. La costanera de Montehermoso, los terrenos llegaban a donde hoy está la calle. Sí. Vos cedés ese pedazo, se hizo la calle más afuera, y entonces se hizo la costanera, y vos podés, digamos, tenés una calle nueva. Bien. Posiblemente ese tipo de estrategia la podamos aplicar en algunos lugares, no digo que en todos lados, en algunos lugares, para poder mantener esta cuestión de decir, mirá, la naturaleza te dijo que por acá hay una zanja, acá va una zanja. Uh-huh. Si haces otra calle, se la va a volver a levantar. Entonces, esto pasó en Comodoro. En Comodoro se inundó con 90 milímetros de agua, ¿sí? Y donde había una calle, vos veías, era una zanja. Y se llenaron de barro hasta la cintura. Pero bueno, si vos no aprendés con esas cosas, es difícil, ¿viste? Uh-huh. Porque necesitamos repensarlo. O sea, no es una cuestión de morfología de casas nada más. Es una cuestión de cómo funciona la infraestructura tampoco para controlar la naturaleza, sino para poder adaptarte a las condiciones estas de borde que yo te digo que tiene el territorio donde vivís. Bueno, es eso. Vos te postulaste, si hoy fueses el intendente, ¿por dónde hubiese arrancado? Tendría algunos problemas, te Aparte, digo. ¿no? Sí. Pero ¿por dónde arrancabas? No sé, ¿está bien lo que está haciendo el municipio? Sí, yo creo que la gente es lo más importante. O sea, hoy lo más importante es sacar a la gente de la situación de angustia y de haber perdido todo acá. Uh-huh. Yo estuve el fin de semana en tierras argentinas llevando colchones y llevando lavandina y demás. Y decís, no, viste, están arrasados. Uh-huh. Primero los arrasó el viento y ahora los arrasa el agua. Entonces, claramente no es un lugar para vivir. Entonces, ¿qué hacer? Vos lo sacás, lo acondicionás. Hay 700 familias viviendo. Uh-huh. Bueno, hay que hacer una estrategia así. No sirve con ponerle un salón de usos múltiples y una canchita de fútbol, porque el problema es mucho más complejo. Claro. Mucho más complejo. Posiblemente haya que hacer otro tipo de cosas que tienen que ver con la infraestructura, de cómo evitás que el agua los inunde. ¿Sí? Tal vez, no sé, un canal en el borde, no se me ocurren cosas, bueno, de ese tipo de estrategias. Pero claramente ese no es un lugar para vivir. Están ahí porque es un lugar barato, porque es un lugar inundable. Uh-huh. Lo mismo que Caracol, lo mismo que Los Patricios, lo mismo que Más Barrio, etcétera. Y ahí tenés problemática como la de la vivienda en sí, y hace años no tenés un Bueno. un plan de vivienda o una planificación también de
Digo, porque muchos de estos barrios también se van instalando allí porque no tienen otro lugar a donde recurrir y se transforman ya luego de asentamientos en barrios. Está bien, pero Caracol tiene 28 años, 30 años. Claro, o sea ahí tenés Caracol del municipio que... Claro, o sea, no es un problema de un gobierno, es un problema de todos los gobiernos. También acá no es un problema de color político, es un problema dirigencial, claramente. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué pasó con todas estas? ¿Qué pasó con los gobiernos? Que no lo vieron. Algunos estaban mirando para otro lado, algunos iban antes de las elecciones a repartir cosas para que los votos... Bueno, estas cuestiones de miseria, pero bueno, necesitamos salir del riesgo, entenderlo primero y salir del riesgo, que es para mí lo más importante. Porque los canales estos que hay en Caracol, que están a cielo abierto, son canales donde un pibe se cae y no lo encontrás más. De alguna manera, pensando en términos de cambio climático, también es cierta convivencia con esta lógica, sí, ¿no? De que esto va pasando y nos va a romper parte de la ciudad y vamos a tener que volver a... ¿No? Es un poco el planteo es como a nivel global. En una zona sísmica. Vos vivís... Yo la otra vuelta fui a Valdivia y Valdivia es una zona sísmica. Encima tiene riesgo de tsunami. ¿Sí? Entonces, se inundaron ellos con un tsunami. Entonces... vos bajás y dices tsunami y hay una flecha que apunta para arriba. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Para qué es esa flecha? Dice, el día que hay una alerta de tsunami, la gente tiene que ir hacia arriba del cerro y ahí nos vamos a encontrar todo. Claro. ¿Está bien? La gente está entrenada para eso. Y había una marca bien arriba, y pregunté, ¿y esa marca? Hasta ahí llegó el agua. O sea, esa es la memoria urbana. Claro. ¿Está bien? Nosotros no tendríamos que borrar las marcas de donde llegó la inundación hoy. En algún lugar tendrían que quedar registradas, en la esquina, en algún lugar. Acá llegó el agua. Claro. De tenerlo metido en la cabeza. Ahora, ¿qué se logra con eso? No es asustar a la gente. En 2010 hubo 2 terremotos, uno en Haití y uno en Chile. ¿Está bien? En Haití hubo 95.000 muertos. En Chile, con un tsunami, hubo 540. Claro. La diferencia son 94.500 muertos, porque unos no tienen cultura del riesgo y entrenamiento y no están adaptados al lugar donde viven. Y otros, sí, tienen protocolos serios y además están entrenados y además lo cumplen. Bueno, es eso. Claro. Sí, hay cuestiones muy básicas, ¿no? Que veía ahí, la verdad que uno ante esa situación jamás lo había pensado, desde ir a cortar la luz, el gas, o ¿no? Sí. Elementales de ante la subida del agua, cómo actuar, que acá, exacto, bueno, cada cual ha hecho lo que pudo, lo que le salió, supo en el momento, ¿no? Sí. Horacio, te agradecemos la visita. Aquí un oyente nos dice hoy, el ingeniero Jeffrey en otra entrevista comentó que recibió datos de precipitaciones importantes en la cuenca alta que previamente había considerado menores, con lo cual el aporte de aguas arriba fue importante, valoró un aporte mayor y que la incidencia del dique hubiera tenido mayor importancia a la considerada originalmente. En el espacio público, desde los espacios verdes a calles y veredas, debería considerarse la capacidad de absorción o ralentización del curso, incorporando las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, que debe haber mencionado Saperi. La escorrentía natural, zanjas, hay que abordarlas para que no sea un no espacio urbano y aporte a la calidad espacial. Claro, vos en un momento dijiste pensar algunas intervenciones para ir frenando el agua. Este tipo serían. Ese tipo es la ralentización o la demora, o sea, que la gota que cae sobre tu techo no caiga inmediatamente en la vereda. En Santa Fe, por ejemplo, después de la última vez que se inundaron, hay unos tanques de retardo. Entonces cae la lluvia arriba del techo, caen en un tanque, ese tanque tiene una salida mucho más chiquita, entonces a medida que se va llenando va saliendo. Entra mucha agua y sale poquita. Claro. Está calculado el volumen del tanque, toda la historia. Entonces, digo, no es cuestión de inventar nada, está todo inventado en ese sentido. Es cuestión de aplicarlo, pero está muy bueno esto, que la gente participe y vaya buscando soluciones, porque de pronto, mirá lo que pasa, nosotros cuando le pedimos a un intendente que pavimente las calles, le pedimos que la pavimente, que vaya de cordón a cordón, y capaz que la calle del barrio no necesita estar pavimentada entera, capaz que podría tener pavimentado un sector y donde estacionan los autos poder ser, no sé, de un intertrabado hueco, permeable, etcétera. Bueno, ¿eso cambiaría la velocidad de llegada al agua? Sí. ¿Cambiaría las condiciones? Sí, de a poco va a ir cambiando.
pero necesitamos entenderlo todos para no decir, no, a mí me pusieron un pavimento de menor calidad. Y la gente, la que vive en el barrio, también la que sabe cómo se mueve el agua, que se inunda, que no se inunda. Exacto. Claro. Bueno, seguiremos conversando porque esto me parece que va para largo, Horacio. Muchísimas gracias por la visita. Por favor, un placer. Horacio Varela pueden encontrar en la página web de la Facultad Regional de la UTN, allí bien destacado, este informe del cual estuvimos hablando, y también si no tienen ganas de leer, mucho más sencillo, creo que son 40 y pico de segundos, el diseño 3D que hicieron, donde se ve claramente por dónde se iba a mover el agua, y es lo que terminó ocurriendo.